Bienvenidos a nuestro informe de cierre de negocios, cierre de actividades. Hoy los acompañamos bajo esta modalidad, pero ya el día miércoles estamos en modalidad completa. Señores, comenzamos semana y también comenzamos mes, ¿sí? Por lo menos en un registro correcto. El viernes pasado pues comenzamos mayo, pero realmente para el ámbito colombiano pues ese registro como tal no es correcto, es la repetición de un día previo. Entonces para el ámbito local comenzamos digamos mes. En el ámbito internacional, pues ya tenemos una sesión y la jornada de hoy lunes se caracteriza por dos ambientes. El primero, un ambiente positivo. Hubo números un poquito más halagadores en la primera parte del día. Noticias relacionadas con el estrecho de Hormuz generaban algo de respaldo al mercado. Estados Unidos acompaña al tránsito, a los buques por la zona. Y eso daba, digamos, algo de estímulo. Veíamos algunas posiciones verdes en nuestro portafolio y algunas compañías empezaban a testar algún tipo de resistencia. Sin embargo, hay otras versiones por parte de Irán, hay ataques bélicos, hay nueva tensión, hay pronunciamientos de Donald Trump, eso no le gusta al mercado. Tenemos un petróleo que pasa de estar negativo en los futuros asiáticos a subir más del 6% el día de hoy. Y con ello, pues prácticamente las ganancias de la primera parte del día en los mercados americanos se borran. Y aunque los mercados terminan con un rojo normal, pues si vamos a analizarlo desde la parte alta, pues claramente hay algo más de deterioro. Señores, el Dow Jones cae 1,13%, el Nasdaq cae 0,19%, el Standard & Poor's cae 0,41% y el Russell cae 0,52%. El VIX sube 7,59%. El VIX no ha querido ceder un poco más a los 14, 13,10 en esa zona. Es para adquirir, ni tampoco se debe a zonas de 25, 26 que son cortos. Son variables que hay que esperar hasta que en algún momento lleguen al rango correcto. Ahora, como tal, la sesión, pues es una sesión de tránsito, no observamos nada fuera de lugar, no observamos pánicos para saltar por la ventana, no, una sesión de tránsito en donde incluso ese tipo de desorden nos conviene. ¿Por qué nos conviene? Porque sabemos qué comprar y el mercado nos lo está dando un poquito más barato. Entonces es como el escenario perfecto, que usted pueda comprar los activos que quiere y los vaya comprando de forma un poquito más escalonada, sin ningún tipo de afán. ¿A qué me refiero particularmente? Me refiero al desorden que se registra en los mercados de la región, los mercados de Latam, lo que es Brasil, lo que es Argentina, lo que es Chile, lo que es Perú. Ahora, hay tres mercados que aunque no son Latam, también los seguimos y en algún momento nos han dado oportunidad, lo que es Turquía, lo que es India, lo que es Vietnam. Entonces me permite adquirir un poquito más de Brasil, me permite adquirir un poquito más de Perú, me permite adquirir un poquito más de Argentina. Y eso lo vamos a ir haciendo de forma escalonada. Así que lo que yo quisiera es que eventualmente el mercado continuara con desorden para que yo pueda hacer una tarea mucho mejor, es decir, acumular el porcentaje de existencias que queremos a precios mucho más bajos. ¿De acuerdo? Ese incluso debería ser el pensamiento de un inversor, comprar lo que quiere mucho más abajo. Señores, Nuban finaliza con una caída del 2,01%, 14,15. Ese aún no es el precio de adquisición. O sea, ¿a qué me refiero con adquisición? En que el modelo diga aquí es compra escalonada o compra agresiva. Entonces tenemos que esperar a que llegue a ese precio. ¿Qué si nos sigue interesando? Nos sigue interesando, por ejemplo, el retroceso de Bancolombia. Hoy cae 2,71. El viernes también caía más del 2%. Allí también ir haciendo la tarea de forma escalonada. En Aval pudimos hacer un pequeño trade, ¿sí? Que fue más suerte realmente. Y es que durante la primera parte del día, cuando los mercados estuvieron en positivo, ella se ubicó por encima de 4,50, exactamente 4,54. Teníamos una pequeña participación que fue testeada y fuimos a comprarla a 4,35. La acción cerró en 4,33, cayendo 1,59%. Volví a quedar en el activo, solamente aumenté caja y con esa caja aumenté el número de acciones. ¿Vale? Ahí me gustaría seguir incrementando 4,18, 4,15, 4,01. Ecopetrol cierra en 14,03, avanza a 0,75, está fuera de pivotes. ¿Vale? ISA 199,75, esa zona simplemente es para irla liquidando, para irla vendiendo, para colocar puntas en 1,76, 1,72 y 1,66. Allí nuevamente el mercado vuelve y hace algún tipo de ajuste. Donde también nos interesa el desorden en el sector de alimentos. Por ejemplo, lo que es Papa John's cae 2,70, lo que es Domino's cae 2,18,
lo que Chipotle cae 3.03%. Eso me interesa. Ahora, me interesa lo que sigue pasando con PayPal en esa zona de 50, 49,20. Cae 0.07% y estoy esperando un retroceso por lo menos del 3,20% en United Health para nuevamente incorporarla. Así que bueno, ahí les cuento a grosso modo lo que estamos viendo y en general pues una apertura de semana dentro de los estándares típicos de la volatilidad de un mercado. Si nos trasladamos rápidamente al mercado de Colombia, ahí hay cositas puntuales. Entonces, por ejemplo, que la moneda o el peso colombiano sea una de las monedas que más ceden. Hoy el dólar en Colombia cerró en 3.728,99. En primera instancia, un movimiento agresivo al alza, sí, pero quienes tuvieron la oportunidad de escuchar nuestra clase 73, la parte 2, que este fin de semana tuvo unos cambios, porque normalmente la parte 1 incorporaba acciones, dólar y TES, ahora solamente la parte 1, o sea, la de acceso público, incorporó acciones. Con una información interesante, pero el capítulo 2 lo hicimos esta vez un poquito más robusto, hicimos la clase puntual con datos específicos para acciones, pero le agregamos ahora dólar y le agregamos TES, es decir, un paquetico un poquito más robusto. Y en esa clase número 2 habían dos pivotes extremos para dólar, lo que llamamos los amplificadores de tendencia, había uno bajista y uno alcista. Y la entrada de semana iba a definir hacia dónde el mercado podría ir. Con el precio del viernes, el dólar tenía una confiabilidad limitada. Es decir, en la apertura de hoy, eventualmente nos podía dar un poco más de marco. Entonces, el pivote amplificador bajista se ubicaba en 3.585 pesos y el pivote amplificador alcista se ubicaba en 3.669,33. ¿Qué es un pivote amplificador bajista? Momentos donde se dan rallies o momentos donde se dan mini apocalipsis o ventas fuertes. Ese es un pronóstico que está atado a tendencia, pero con velocidad. O sea, son esos trades que salen muy rápido. Entonces, pues bueno, hoy el mercado se decide en la parte alta y tenemos un dólar cerrando sobre casi los 3.730, 3.728,99, 3.730,74 es el escenario o cierre para el día de hoy. Un capital especulativo que no se sintió cómodo con la decisión del Banco República de mantener tasas de interés, un capital que se la jugaba a ese diferencial. Y es capital especulativo porque si vamos a observar los test, en los test hubo un sentimiento mixto, en la parte larga de los test hubo algunas pérdidas de 15, 19 básicos, pero eso es parte de lo que puede ser una volatilidad. Es decir, si hubiese sido capital estructural, toda la curva de los test hubiera tenido una caída muy fuerte y 30 o 40 puntos básicos. Ese capital vende test y para salir del país tiene que comprar dólares, entonces hay una demanda ahí. Pero realmente el movimiento de test está dentro de lo usual. Entonces no hubo, digamos, esa presión o ese capital estructural saliendo. Más bien es un capital puntual que simplemente pues, no estuvo muy de acuerdo con esa decisión del Banco República y que básicamente se quedó jugado, ¿sí? Porque el capital especulativo está siempre expuesto. Simplemente es una dirección y si esa dirección pues básicamente no satisface expectativas, pues tienen que salir a rematar. Volúmenes tradicionales, incluso aunque se incrementan frente a, digamos, al cierre del jueves, pues frente al miércoles incluso se quedan cortos. Entonces, repito, no hay ningún cambio estructural. Y esos casi 70 pesos que el dólar dio luego de ese amplificador bajista, pues yo creo que se pudo haber tomado para algunos inversores de corto plazo. Señores, si vamos a la renta variable, al índice MSCI Colcap, tenemos un cierre negativo, pero un cierre negativo que es menor a lo que el mercado nos registraba en los últimos 10 minutos. Tenemos un cierre con una caída de 0.39%, 2.169,52 unidades. Un mercado que estuvo mucho más alto, incluso en nuestros dos informes del fin de semana, que están en el canal de YouTube, hablábamos sobre una zona que necesitamos que el mercado recupere para que realmente el movimiento del pasado jueves realmente tenga validez. Por ahora hay una debilidad técnica y necesitamos eso, que el mercado básicamente extienda recuperación, porque si no hay otro soporte un poco más alejado donde el mercado podría ir a hacer un testeo de forma natural, ¿vale? Señores, ¿dónde el mercado genera estrés
donde el mercado genera liquidaciones. Cuando digo estrés, no es estrés mío o estrés de un operador, no, digamos estrés en los precios. Entonces, tenemos a Fabricato cayendo 9,09%, tenemos el Cóndor cayendo 7,69%, teníamos incluso información del Cóndor sobre el laudo arbitral, tema de la ruta del mar con la concesionaria, con la agencia, perdón, Agencia Nacional de Infraestructura, pero básicamente es un laudo que pasa sin pena ni gloria para el mercado colombiano. Recuerden que aunque la información es pública, yo creo que 3 de cada 7 operadores realmente leen la información correspondiente. Ahí hay una cosita interesante para el sector. Occidente cae 5% a 19.000 pesos. Grupo Argos cae 3,54 a 15.240 y Terpel cae 3,17% a 17.120. Señores, de ese grupo hay 2 compañías en clasificación de compra agresiva. Compra agresiva básicamente son compañías con un enorme potencial y que básicamente en pantalla de alguna u otra forma las están regalando. ¿Vale? Usted lo único que tiene que hacer es, primero, darse la tarea y la labor de investigar las compañías para que usted realmente se cerciore que ahí hay un valor fundamental. ¿Vale? Lo otro, asignarle un porcentaje máximo de participación en cartera que no puede ser más del 33,33% o el 30%. Efectuar la forma de compra que quiera utilizarla o que quiera usar y tener paciencia, señores. Si usted quiere obtener resultados rápidamente de este negocio, sí es posible que uno que otro día lo pueda tener, pero no es la naturaleza correcta y no es la forma con la cual se tiene que pensar en este negocio. Cuando usted va y compra una vivienda, compra un terreno, usted no lo compra y a los 2 minutos está sentado en el terreno si salieron los árboles florescentes o las flores o algo así. Funciona igual, señores, ¿vale? Ya hay una parte que usted no controla y es básicamente que lo haga el mercado, es la valorización más adelante. Por ahí en ese segmento negativo hay cositas que yo compraría. ¿Dónde el mercado genera rendimiento? Semargos, 12,52% a 12.200 pesos. Y aunque es una buena compañía, yo siempre les digo es, primero, elijan una compañía que tenga valor. Ahora miren si en el sector existe algo que mejore, ¿vale? Eso es como la premisa que hay en el ajedrez. Cuando usted encuentra una buena operación o una buena jugada, piense en otra. Entonces en las acciones es lo mismo. Semargos es una buena compañía, pero tengo la impresión de que en el sector se esconden otras perlas u otras cositas mucho más económicas. Y usted tiene que ubicar su capital donde realmente sea el mayor potencial o mayor rezago. ISA sube 2,27%. Bueno, me devuelvo un poquito a Semargos. Pues básicamente es una puerta de salida, señores. Monetice por un lado y vaya y recoja por el otro. ISA 2,27%, Grupo Energía 1,64 arriba, con Concreto 1,63 y PI 1,44 arriba. De ese segmento hay 3 compañías en compra agresiva. Compañías que prácticamente están regalando en pantalla, señores. Si aún usted no ha tenido la oportunidad de escuchar nuestra clase y de ver algunos de nuestros daticos, recuerde que en YouTube está mi canal, que básicamente es @DiegoFrancoBBC. Ese usuario es el mismo para todas las redes sociales, para LinkedIn, para Twitter, para YouTube. Ahí usted coloca ese usuario y ahí sí es el mismo y ahí sale la información. Hay una parte 1 que es de acceso gratuito. Yo lo invito a que la pueda escuchar. Estoy seguro que hay cositas interesantes. Y de esa clase, recuerden que se graba un segmento número 2, que ese segmento es un plus que hace parte de una membresía que nosotros siempre promocionamos, que simplemente son datos, la parte cuantitativa, y que viene acompañado de un boletín, la clase número 2, y ciertas actualizaciones que se dan por el Twitter digamos, de Franco Forques. Yo le comparto la información, yo se la explico, yo le coloco elementos de fácil comprensión para que usted pueda tomar decisiones profesionales y
usted tenga un vistazo del mismo modelo de operación que yo tengo para mis propias inversiones. Así que, señores, esto fue lo más importante de esta sesión. Un inicio de semana con algo de volatilidad, tampoco nada extraño, pero sí a lo largo de la semana vamos a tener cruces, vamos a tener operaciones y vamos a tener un poquito más de desorden que nos conviene ir tomando en los portafolios. Señores, un fuerte abrazo para Data y FX. Les habló Diego Franco.